Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo capítulo de Running Clan. Hola, Ana, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? También, muy bien. ¿Listos para hablar de un tema eh, desafiante? Yo es un tema que en este caso lo he sugerido yo porque para mí es muy desafiante y quiero compartir cómo vivo este desafío. Igual para otra gente no lo es tanto, pero tú que me conoces mi personalidad, me cuesta a mí mucho este punto del proceso de la preparación de un maratón. Vamos a hablar hoy concretamente del tapering, o este proceso de descarga previo a nuestra competencia, que es bastante contraintuitivo, se podría decir, para los que, sobre todo para los que lo hacen por primera vez, que en el fondo eh, es disminuir o es cambiar bastante la estructura de entrenamiento que venía teniendo en la última semana. No sé, Mm. cuéntanos un poco, Ana, de qué es conceptualmente el tapering, para que las personas que a lo mejor están preparando su primera maratón entiendan a lo que se van a enfrentar probablemente. Bueno, para empezar, la palabra taper o tapering es como disminuir la dosis. Por ejemplo, se puede hacer un tapering de un medicamento, ¿no? Entonces, como disminuir, la palabra significa disminución. Yo creo que también se dice taper, ¿no? Dicen tapering. Pero entonces, es el proceso por el cual, después de un entrenamiento formal, todo el proceso de entrenamiento formal de una distancia, de preparación de una competencia, hay unas semanas al final donde se va progresivamente disminuyendo volumen, intensidad y a veces incluso frecuencia. Eso es la definición. Y respecto a cuánta intensidad, cuánta frecuencia, cuántas semanas, eso ya es un tema en el que entrarían los expertos o los profesionales, que no es tanto y que es muy variable también. Eso es la definición, yo creo, ¿no? Sí, está perfecto. Y un poco habría que entender, normalmente cuando uno prepara un maratón viene con cargas altas, entrena bastante día a la semana, uno lleva las cuentas muchas veces, muchas personas de los kilómetros que están corriendo semanalmente, y en algún momento, que normalmente parte entre las 3 semanas quizás antes de tu competencia, de la maratón, hasta incluso una semana antes de tu maratón, se empieza a disminuir como dices tú, la frecuencia, la intensidad y la cantidad de kilómetros que se están entrenando. Mm. El objetivo es claramente empezar a descansar, a preparar tu cuerpo para que llegue en las mejores condiciones el día de la carrera. En general, las planificaciones, y esto ustedes lo van a encontrar incluso en entrenamientos que estén disponibles en Internet, o las planificaciones que tengan con su entrenador, siempre el objetivo que va a buscar es que ustedes tengan su mejor rendimiento y estén en su mejor momento el día de la carrera. Eso implica que durante todo el proceso de entrenamiento van a haber momentos de mucha fatiga, de mucha Mm. carga, porque hay que estar estimulando cierta zona, la musculatura, la fisiología, para ir haciéndola progresar. Pero llega un momento en que tenemos que empezar a preparar el cuerpo para enfrentar el desafío de los 42 kilómetros, porque además, si alguien está pensando en prepararse, se va a encontrar con que nunca va a correr los 42 kilómetros como entrenamiento. Es importante entender cuál es el objetivo que se busca, porque uno cuando se acostumbra a esta frecuencia de entrenamiento, ya no solamente entrena porque está preparando la maratón porque le gusta, y a veces hay que empezar a correr menos. Mm. Sí, bueno, yo creo que yo me imagino que es un poco llegar como, tú sabes los cochecitos estos de los niños que se echan para atrás y luego los sueltas y salen ¡bu! Eh, es como que tienes que llegar a la salida como con muchas ganas de correr, muchas ganas. Y también es el momento donde no sirve para como asimilar eso realmente en todo el entrenamiento, el proceso de preparación se viene haciendo, o sea, siempre estamos como estresando el cuerpo, asimilando, estresando, asimilando, pero esta es como la gran asimilación, ¿no? Entonces es un periodo en el que hay mucho que ganar y también mucho que perder si no se respeta el proceso, ¿no? Eso es un muy buen punto, porque, claro, no es tan fácil manejar mentalmente este proceso para algunas personas.
Y especialmente en el comienzo cuando uno tiene que confiar ciegamente y entregarse a ver lo que va a pasar y dice, oye, yo necesito correr, ¿cómo voy a cumplir los 42 kilómetros si no estoy entrenando? Entonces, Mm. ese manejo mental no es tan simple muchas veces. No sé cómo ha sido tu experiencia con eso. Yo creo que hay muchas dificultades. Una, que uno tiene un hábito. Esa es una. Y aunque yo, bueno, quizás cuando he tenido algún entrenador y ellos saben cómo soy, me van conociendo, me han respetado un poquito la frecuencia. Quiere decir que a lo mejor hemos bajado intensidad y volumen, pero como saben que yo, si no salgo un rato como un perrito a correr, no paso bien el día. Entonces, em, es eso, o sea, tenemos un hábito y de repente dejamos de tener ese hábito y nos descoloca un poco. Y otro que, aunque vamos a disminuir la intensidad y los volúmenes, también hay que mantener la chispa. O sea, sobre todo algunas sesiones durante el tapering, en mi experiencia, sí que tienes como que seguir el ritmo, conseguir el ritmo de maratón y las sensaciones son terribles. O sea, no, yo creo que cualquier persona que ha pasado por esto, de repente le ponen, no sé, tienes que correr X tiempo a ritmo de maratón y dices, jamás voy a ser capaz de correr 42 kilómetros al ritmo que me han mandado mantener durante uno. Jamás. O sea, y la cabeza. Entonces, es un periodo en el que te sientes que has perdido el hábito, que te ves incapaz. Además, corres menos, te sientes más pesado. Además, tienes que comer más carbohidratos. Entonces, ¿cuáles son los trucos para superar esto, Gonzalo? Yo creo que habría que diferenciar la semana previa a quizás si uno tiene el tapering dos o tres semanas antes. Yo creo que se produce en general, yo que convivo con muchos corredores, y Mm, entre cuando estamos como a un mes, a 3 semanas, como que uno está agotado, uno ya como que dice quiero correr, pero mm. por otro lado empiezo con estos procesos de tapering y donde yo no me doy cuenta y yo efectivamente no entiendo cómo voy a llegar a correr a la velocidad que me van que en teoría estoy buscando o que estoy Ya. entrenando. Y eso es es muy complejo de muchas veces de asimilar. Además que suceden muchas cosas. En general, vamos a conversar también de la alimentación. Son momentos de mucho estrés porque estamos cerca, si tenemos que viajar hay preparativo, nos bajan las defensas. Mm, Entonces, también es importante que no, nos podemos resfriar, hay que ver el tema de la suplementación para evitar eso. Son muchas variables que en esos momentos empiezan a aparecer. Cómo no me enfermo, cómo no me lesiono, estoy entrenando menos, no llego. O sea, son muchos factores que estresan mucho el día. Pero fíjate que yo creo que la mayoría de esos factores que estás mencionando son psicológicos. O sea, no creo que nos bajen las defensas. Yo creo que lo que pasa es que de repente yo no me pongo más el termómetro que las semanas antes de la maratón, que digo, hoy, yo creo que estoy caliente. Además de los dolores fantasmas, o sea, uno no se ha lesionado en todo el proceso y de repente dice, me duele un punto del glúteo que jamás no sabía ni que existía. Entonces empiezan a aparecer un montón de cuestiones que yo creo que son la mayoría psicológicas. Sí, yo creo que es importante eso, entender de que si alguien va a vivir este proceso o ha vivido y no ha entendido esto, es muy natural, es muy Mm, natural como no estresarse por lo que está pasando, porque él se va a enfrentar a un desafío importante, que es correr 42 kilómetros, pero los que están corriendo por primera vez, segunda, realmente le toman el peso, pero cuando uno ya tiene muchas maratones, empieza como a no entender lo que realmente significa correr 42 kilómetros y el estrés que genera el enfrentarse, el saber que se va a enfrentar a este desafío, si es que nunca lo he hecho, a un mundo desconocido, porque nunca he mm, llegado a correr quizás más de 25, 20 o 30 kilómetros. Que aparezcan todas estas dudas, yo creo que es muy natural. Yo creo que no hay que martirizarse ni ser especialmente duro con uno. mm, Yo creo que es el momento exacto de decir, bueno, estoy en un desafío grande, tengo que correr 42 kilómetros, eh, eso me afecta, he estado entrenando mucho con cargas altas, claro, porque antes del tapering hay que también decir que probablemente viene de uno de los peaks de carga, o sea, hay mm, normalmente mucho entrenamiento y después empezamos a disminuir, por lo tanto vengo muy agotado de mm, este proceso, con ganas de correr,
sí creo que si uno no se alimenta bien y no se suplementa bien, porque también está el tema del peso. O sea, Sí, son claro, muchos los, eso. están Mm, muchos los factores, entonces uno empieza a restringirse pensando en que quiere llegar con menos peso y deja de consumir carbohidratos, las vitaminas que necesita naturalmente quizás en la alimentación, y eso hace que a lo mejor haya una tendencia más natural a resfriarse, mm. aparecen los dolores. Entonces yo creo que primero como a mí me gustaría como transmitir tranquilidad, hay que seguir en el proceso, hay que preocuparse de la alimentación, de estar energizado, porque todavía quedan varias semanas, y confiar en el tapering. Si te parece, lo que podemos hacer para centrarlo un poco es vamos a hablar de errores y recomendaciones durante este proceso. Me Partiendo, parece. yo creo que la ley es confiar. Confiar porque hay mucho más que perder que ganar si de repente uno, por desconfiar, dice, no, no, aquí voy a apretar un poco, o me han dicho que corra 10, voy a correr 20. Entonces, confiar en lo que se nos ha planteado, la persona que nos ha planteado el entrenamiento, o si lo tenemos que nos hemos bajado el libro de Daniels, lo que sea, confiar en ese proceso y no ser creativo. Y vamos a decir errores típicos. Tú ya has dicho uno que es no alimentarse bien. No, no es el momento de ponerse a afinar. Al contrario, ese es el momento donde hay que como que empezar un poquito a cargar carbohidratos. Otro error que se te ocurra, típico. Sí, Un error típico, ponerse a perder peso. Otro error que se perfecto. te ocurra. Es no hacer caso al plan y entrenar, salir a entrenar igual o intensidades O altas más. o más. Vale. Yo creo que ¿Qué ese más? es otro error. ¿Qué más Eh, errores? Yo para mí cambiar cosas, empezar a innovar, comprarse unas zapatillas nuevas, empezar decir, voy a hacer pilates que me lo han recomendado y tratar de recuperar el tiempo perdido. O sea, donde estamos en el punto que estamos. Cuando empezamos con el tapering, aquí ya no hay nada que recuperar. Si nos hemos perdido una sesión, o sea, no es el momento no se puede como estudiar deprisa y corriendo, ya uno está donde está. sí. ¿Qué ¿Se otro te ocurre error? ¿Qué alguna otro error? cosa más? No, yo creo que No, esos son los principales. hacer caso a la cabeza, yo creo. Sí. O sea, Un hacer error. caso a los... Sí, un error es hacer caso a los pensamientos estos que surgen, que son intrusivos y que no tienen ningún fundamento. Y que la única manera es, bueno, dejarlos pasar y pensar en, bueno, entrenar un montón, a lo mejor irse a pensar las cosas que sí que las que nos podemos sostener. Y yo también creo que no solamente el error va desde una perspectiva de hacer más cosas, sino también de relajarse y decir, bueno, estoy en tapering, así que puedo comer ilimitadamente, puedo dejar de entrenar, no importa si no hago, no hago esto. O sea, Mm. yo creo que también existe, hay muchas personas que están esperando el tapering. ¿Y cuándo empieza a disminuir? Cuando Ah, ya tienen la sí, no experiencia. conozco. Sí. Porque Mm. lo que pasa es que además cuando hay personas ya saben que viene el tapering, les da como una calma de que ya están en el punto Mm. de llegar a la maratón. Es como un punto de decir, Mm. ah, ok, llegó el tapering, ya se acabó lo intenso y Mm. empiezo a relajarme para llegar al punto que ya ha hecho ese proceso y sabe lo que implica, lo bien que le hace para poder correr en los tiempos que anda Mm. buscando. Ah, bueno, se me ha ocurrido un error que es muy específico para la gente que viaja antes de la competición, en la que yo levanto la mano como primera culpable, y es que el tapering incluye, cuando viajamos a una ciudad nueva, tomárselo con calma. O sea, yo recuerdo claramente cuando fui a Berlín que mi madre por la noche antes de dormir me dijo, ¿sabes que hemos caminado 13 kilómetros hoy, día antes de la maratón? Yo dije, agarramos muy mal. Entonces, que a veces existe esa como, no las ganas de cuando viajamos a una ciudad nueva, decir, bueno, vamos a visitarla, vamos a caminar, vamos a la expo y pasarse 4 horas de pie. Sí, Bueno, eh, el descanso, que el tapering incluye mucho descanso y que hay que respetarlo, mm, ojalá hasta el día de estés la donde carrera. estés. Sí. Bueno, y Sí, recomendaciones. ¿Qué recomendaciones se te ocurren? yo insisto en una buena guía de suplementos, en una buena Ujú. guía de alimentación, porque es muy específico también ese tema. Si bien uno puede dar recomendaciones generales, creo que sigue siendo un tema crítico. Yo sé que para ti hemos hablado de alimentación, pero en el fondo yo siento que no se le toma la importancia que tiene Mm, mm, en el proceso. Yo creo que se ve como un accesorio
y por lo menos en mi experiencia y lo que yo he podido ver, la alimentación sí es muy relevante y en estas últimas semanas es aún más. En el fondo estamos afinando. Hay que Mm. entender hay que entender que el concepto es afinar y eso implica No, ajustar. no le Y puedo quitar importancia, son total, todos para nada. y son todos los detalles y entre esos es ajustar. Vale. Otra recomendación. Perdona, voy a añadir una cosa, la hidratación. O sea, no, que quizás eso también se olvida mucho, es un periodo de andar con la botellita de agua todo el día, que la hidratación no es el día antes ni en la carrera es muchos días antes. Sí, normalmente para una carrera el domingo se sugiere desde el jueves o miércoles en la tarde ya estar hidratándose constantemente y además, bueno, ahí después hay que ver bien las temperaturas, pero específicamente si además va a ser calor, aún más. Mm. Yo creo que es muy importante aún más. El sueño, yo creo que respetar Eso las horas es. de sueño es muy importante. Aquí yo también quería recomendar, bueno, el sueño que también cuesta porque uno antes de una competencia está más inquieto y le cuesta más. A mí me sirve, como yo soy de correr muy temprano, es mi oportunidad a veces de quedarme un ratito más en la cama. Pero quería recomendar que hay aplicaciones como Time Shifter que sirven a veces cuando uno va a viajar para adaptarse de acuerdo a los ciclos circadianos a un nuevo uso horario. Y a mí eso me ha resultado de bastante utilidad cuando he viajado a otro lugar que tiene diferente horario. Pero sí, dormir, descansar, estar. Nos vamos específicamente a los últimos 3 días, porque en el fondo es lo que planteas ahora. Yo creo que también es importante, si bien hay un plan de entrenamiento de tapering, no sé, que Mm, te puede decir, oye, el sábado sal a correr 1 hora, 40 minutos suaves, 30 minutos suaves, da lo mismo, pero tú no te sientes con tantas ganas de correr el sábado y quieres correr el viernes porque el sábado quieres descansar, también es importante escucharte en ese momento. Ya el plan de total. entrenamiento entre viernes, sábado, jueves es muy marginal el beneficio, es mucho más Mm, mental de mantenerse activo, de sentirse como que uno está bien para correr, mm, que realmente un impacto fisiológico. Entonces ahí también yo creo que es importante escucharse uno y decir, mm, mira, en realidad yo el sábado me quiero despertar tranquilo, no quiero poner el despertador, quiero comer bien, respetar mi horario de alimentación y está perfecto. Ahí yo siento que uno tiene un poquito más de margen y incluso si no tiene un entrenador lo puede conversar con él y probablemente te va a decir ningún mm. problema, entrena el viernes no, o descansa viernes y sábado. Sí, Entonces, sí, yo sí, creo sí. que esos días, mi recomendación es, uno, estar muy tranquilo mentalmente de lo que está, de lo que está haciendo. Si hay Mm, ciertas dudas, ve que algo lo está estresando mucho, si tiene alguien a quien preguntarle, el entrenador, levanta la mano y dice, oye, no me siento cómodo con esto mm. porque no hay nada que no se pueda en ese momento, por lo menos en el entrenamiento, cambiar. Yo también lo pienso y de hecho lo que te puede servir en una competencia no te sirve para otra. A mí me ha pasado que muchas veces he corrido el sábado justo antes y otras veces no me he sentido y no pasa nada, no está escrito en piedra. Yo creo que esa activación de 20 minutitos de la que todo el mundo habla, y de hecho muchas están incluso programadas en muchas carreras importantes, la activación del día antes. No es imprescindible y depende de uno cómo esté, de que si ha viajado, si no ha viajado, de cómo llega ese día. Y respecto al sueño, otra cosa que yo quería decir es que el día antes de la carrera se duerme mal. Bueno, Estaba igual pensando hay lo mismo. algún privilegiado que duerme bien porque tiene esa capacidad, pero que eso tampoco se vuelva a causa de estrés, porque no pasa nada si ese día se duerme mal, aparte siempre uno se suele levantar muy temprano, pero como no tenemos garantía de que ese día vaya a ser un sueño muy reparador, mejor tratar de conseguirlo los días anteriores y si uno no consigue dormir, pues simplemente o sea, estar tirado, leyendo, viendo, escuchando podcasts o lo que sea. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el día anterior estoy 100% y de hecho justo también lo quería mencionar, el tema de no se duerme bien, la mayoría no duerme bien. Es importante que ojalá puedan descansar los días anteriores, no pasa nada, todo el mundo llega con pocas horas de sueño, con despertándose en la noche, con toda el agua que tomamos. Es muy normal estar Sí, yendo varias veces al al baño en baño. la noche, Mm. así que no se preocupen tampoco por eso. Mm. Bueno, a mí que me sirve bueno, yo creo que la mayoría de las personas que preparan una carrera son gente de hacer cosas, de planificar, de programar. Entonces, cuando no está en el tapering está como, ay,
tengo que hacer y no sé qué hacer. Entonces, si a uno le quedan ganas de hacer algo, pues a lo mejor hacer un poquito más de movilidad, un poquito más de yoga, sauna, quiero decir que para que no a uno le quede la sensación de no estoy haciendo, que a veces eso nos juega un poco en contra. Entonces estoy haciendo cosas que me ayudan, pero no es necesariamente correr más. Sí, sí, yo creo que los estiramientos son muy importantes. Yo creo que hay que entender que hay que descansar. Yo, por ejemplo, con cosas como sauna, baños de vapor, día anterior, yo sugiero Bueno, ahí. no necesariamente el día anterior, pero estamos hablando de 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Sí, En sí, 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 algunos. sí, pero yo trato de no innovar mucho, o por lo menos a mí, yo trato que las Mm, 3 semanas, porque hay que descansar, si en el fondo esto no es, tiene una lógica, o sea, mm, el hecho de que haya una planificación, claro, para los atletas amateur son 2, 3 semanas, para los elite normalmente es una, mm, pero tiene una lógica que yo creo que para mí como que yo creo que hay dos conceptos muy importantes. Uno que tú lo mencionaste como resumen es, uno tiene mucho más que perder que ganar, si es que no cumple el total, tapering. total, total, total. Yo creo que Mm, ese es como un gran concepto. Y para mí, otro tema muy aparejado con eso es que uno si tiene un plan de entrenamiento o un entrenador, hay que confiar hasta el pues, final. a Esto ciegas, de sí, sí, no sí, estar sí. mezclando ni sugerencias, porque en el fondo tiene una lógica lo que está planteando. Mm, Tiene mm, ciertos momentos de fatiga, de estrés, momentos de descanso, y hay que confiar. Y uno termina el proceso, corre y dice, me gustó, me acomodó, esto en mm, realidad lo voy a cambiar, pero todo esto es realmente un proceso. Entonces, yo creo que cuando hay tapering, hay que cumplir con el tapering, porque en el total, fondo, total. y si hay algo, yo creo que acá lo bueno de hoy día es que hay mucha información, uno conoce gente, si hay algo que les genera duda y no tiene un entrenador, pregunten, busquen, para no cometer ciertos errores Mm, que son importantes. Y yo creo que este tema del tapering y los días previos, estos días previos de carrera, son claves, porque mm. muchas veces pasa eso que no descansan, que no comen bien, que corren, que además se empiezan a inscribir, porque también pasa eso. En la corrida de los 5K previos, en los Sí, sí, 10K sí. del viernes, se van a. Entonces también eso. Porque hay mucha emoción, además. Sí, sí. No, yo las he hecho todas las que están, no hacer las he hecho. Yo ya te digo que en Sydney hice un parkrun, pero vamos, casi hice mi mejor marca personal de 5 kilómetros de día antes de la maratón, Claro, un porque desastre. Sí. hay muchas personas muy competitivas en esto, que no. Pero que no es por competitivo. No, no, No. personalmente, Ah, bueno. como que le No. gusta ir a tope. Yo quería añadir una cosa, que esto que tú has dicho, que me parece buenísimo de lo de confiar, es extrapolable a todo, porque pasa con esto del proceso que uno siempre tiene el que le dice, yo corrí mi largo de 35 2 veces, y en el tapering es como que uno está muy débil mentalmente, más que Sí, en cualquier otro sí. momento, yo creo, del proceso de preparación. Y ahí te hacen mucho más ruido los comentarios que te dicen de, pero no estás, porque como uno está poniendo en duda todo, Exacto. Bien. frágil. Como mi condición, porque en el Mm, fondo la experiencia que tengo, la condición natural que puedo tener para correr, también si he tenido lesiones. Muchas veces el mm, tapering no existe si es que hubo mm, una lesión entre medio del proceso. Y mm, uno sigue entrenando, obviamente la última semana se descarga, hay descanso, pero a mí me ha pasado muchas veces, no por lesiones, pero también por mi planificación, que yo estaba entrenando prácticamente igual hasta una semana antes de la carrera. mm, Entonces, tampoco es como sobre piedra escrita de lo que dices tú. O sea, hay que confiar en ese sentido en el entrenador y yo creo que lo más importante es siempre ir como tratar. Por eso yo siempre sugiero, ojalá tener a alguien que te mm, guíe, que uno claro. tiene a alguien con quien va como intercambiando esta inquietudes. Pero es cierto lo que tú dices, llega mucha información de personas Mm, que, oye, es que yo hice esto, es que, mira, antes de correr hice este estiramiento y es fantástico, fui a este mm. lugar, y uno empieza a comprar todo. También es que cuando me has preguntado la definición de lo que es el tapering, no he hablado de cifras, pero también es que hay que tener en cuenta que estamos hablando de una disminución del volumen de entre el 40 y el 60%, que para ti, si corres 100 kilómetros a la semana,
pasas a correr 60 kilómetros a la semana, que a lo mejor es el pico de entrenamiento de una persona que es completamente diferente. Entonces es muy personalizado esto. Exacto. Entonces no se puede comparar el caso de cada persona y hay que como confiar en cada uno en su proceso. Sí. Y ya está, ¿no? Esto sería que mucho ánimo con ese proceso y confiar. Yo creo que también quiero añadir una cosa, que tampoco hay milagros. O sea, que si uno está entrenando muchos meses para terminar no sé, a 3 horas 30, pues de repente no va a hacer el sub 3. Que eso pasa, es que hay... Pero el descansar en ese proceso, en ese camino, no los hace más lentos ni que los aleje de ese objetivo. no, Eso para nada. no es así, es al contrario. Es Mm. es un afinar para que el cuerpo llegue en su mejor momento al día de la carrera. Mm. No hemos dicho una última cosa que se me acaba de ocurrir, que yo la hice, la he hecho en algunas veces, bueno, la hago a menudo, pero yo soy muy consumidora de capitulitos de hipnosis para rendimiento. Te da risa, ¿eh? No, no, o sea, es que creo que yo creo que el tema de psicología, de tener como todo Mm. esto, es muy interesante. O sea, da para un capítulo quizá sobre eso. Sí, bueno, entonces que es un periodo que sin necesidad de si habrá quien sea pro o en contra, pero hacer meditaciones que te sirvan como para visualizar el proceso, verse uno fuerte en la carrera, imaginarse la imaginería de cómo se está sintiendo en la carrera, incluso la puede visualizar en diferentes puntos. Eso es también un poco suple el no hacer cosas, pero puede ayudar mucho. Ayudar durante el entrenamiento, pero yo creo que en el tapering también tenemos más tiempo en Sí. nuestras manos y le Yo, es podemos que, dedicar. yo creo que ahora en esta conversación, yo creo que una cosa del tapering como de lo último, de cuando entender que baja, que hay que confiar, y yo creo que sería interesante hacer como hablar específicamente de los días previos a la carrera, porque hay cosas muy específicas y muy necesarias. Mm, Nosotros que estoy en un proyecto con una persona que es muy conocida en Chile, con Pancho Saavedra, que lo acompañamos en esos días, uno se da cuenta de, sobre todo las personas que van por primera vez, lo importante que es entender mm, ese proceso y adherirse, porque por más que uno lo explique, muchas veces no le toman la importancia que tienen ciertos detalles. mm, Entonces yo creo que es mm, importante profundizar en eso con incluso con todas estas técnicas que uno puede mm, tener. Es muy mm. interesante. Entonces, listos otra vez. Línea de salida, listos para correr. Ahí estamos. Nada, tranquilos. Con esto Perfecto. termina el episodio del tapering. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, que Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, como siempre, cualquier cosa en los comentarios, felices de poder ir ahí guiándolo y ayudándolo un poco más. Así que gran semana. Fue una muy buena idea. muy bien. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, chao.